Buenas noches. Este mensaje, hermanos, es dado desde la isla de Margarita de predicalasnaciones.org, el hermano Arturo Bravo por acá, como siempre, pues, hablándole del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, todos hablamos del Evangelio del Reino, tocando las trompetas para prepararnos todos para ese Evangelio del Reino. O sea, el sonido de trompetas, las personas están esperando oír en el cielo así unas trompetas, como la Biblia dice, trompeta con voz de arcángel. Entonces ellos piensan que va a ser algo, una trompeta así como de yo no sé cuántos miles de decibeles que se va a oír en todo el mundo, pero va a ser algo así porque los decibeles espirituales del Espíritu Santo son una voz que conmueve no solamente a este mundo, sino a toda la creación, pues el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, por el Verbo hecho carne, Cristo viniendo en las nubes del cielo en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos ungidos por el Espíritu Santo, los cuales hablan a través de ese Espíritu vivificante, vivificado en ellos, con la visión clara acerca del advenimiento del Señor. En este caso, repitiendo el sonar de trompetas, no vamos a tocar muy profundo ese tema, pero aquí estamos sonando las trompetas, que es nada más que la predicación del Evangelio eterno, del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Romanos 8, del versículo 19 al 23. Y dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción o de muerte, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Fíjense, será libertada de la esclavitud de muerte a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una. Fíjense lo que dice: la creación entera gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, aquí vemos varios puntos. Pablo, en aquella época, esperaba pues en sí mismo esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero, ¿qué es una manifestación gloriosa de los hijos de Dios? En el principio vemos que Adán, incluyendo Eva, porque Adán era varón y hembra el día que Dios lo creó a Adán. Ambos, varón y hembra, eran Adán. Llamó el nombre de ellos Adán. Génesis 5. Si no recuerdo capítulos, Génesis 5, 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios lo creó al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Fíjense, a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Ve? Varón y hembra los llamó Adán. O sea que hembra y varón eran una sola, eran Adán. Varón y hembra, Adán. Ambos, el varón y la hembra eran parte del varón o del hombre o Adán, pues, que ya es su cuerpo. Bueno, eso también lo podemos ver en otros temas. Lo que quiero decir es que era a la semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Hoy no vemos a ese hombre así. Vemos al hombre distorsionado, vemos a un hombre mortal, vemos a un hombre limitado de tiempo, de espacio, dura entre
máximo promedio 80 años promedio, digamos, el hombre de hoy en día. Y según la carne, pues. Ahora, eso porque la creación, como dice aquí, versículo 20 de Romanos de 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Bueno, ahí vemos, Dios en su plan que se propuso en sí mismo, ¿verdad?, de crear el cielo y la tierra, y en su conocimiento eterno de su plan y de su mente eterna, no solamente creó al hombre, y no había muerte. Dice la Biblia que la muerte entró después que el hombre pecó o se rebeló o creó su propia imagen, o sus propios pensamientos, o su propio deseo, o su propio ego, su propio ser, que eso es lo que llamamos el ser, o entrar en la conciencia de su propio ser, cuando antes de esto, en la etapa de la inocencia del Edén, en el Edén es que estuvo la etapa de la inocencia, cuando estaba en el Edén. El hombre era perfecto hasta que se halló maldad en su corazón. Eso dice la Escritura. Eso lo podemos ver ya en el capítulo de Ezequiel 28:12. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado y hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Se lo dice el rey de Tiro, ¿ve? En el Edén estuviste. O sea que él estuvo en el principio. Así como quiero resaltar aquí, hermanos, aunque a usted le parezca algo que nunca he escuchado, hoy lo va a escuchar por primera vez tal vez. Usted estaba en el principio, cuando era perfecto, cuando eras eterno, cuando éramos eternos. Porque cuando Dios hizo todo en el principio y éramos perfectos, no existía la muerte y éramos eternos. Esto significa nada más que estuviste en el Edén y allí estuviste porque eras eterno, justamente. Después vamos a hablar un poquito sobre esto. Esto está confirmado en el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice y de zafiro, carbuncio, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Toda la creación gemía y fue hecha conforme a este Adán, porque a él le fueron entregadas todas las cosas. Le fue entregada la creación entera, todo el reino de Dios, porque Dios no da reino por medida. ¿Quién dice que por ahí da Dios reino por medida? No es así. Dios es ilimitado. De Dios procede todo lo ilimitado. Vida eterna ilimitada, vida ilimitada, interminable, sanidad interminable, gozo interminable, fe interminable, poder interminable, y estás donde tú quieras estar, porque estás en todos lados también. Pero no hablemos de esas cosas de la gloria celestial todavía. Algún día vamos a hablarlas abiertamente, pronto, si eso Dios lo permite, y lo va a permitir. Pero quiero resaltar que Él estuvo en el Edén. Y en el Edén lo que quiero poner aquí es donde dice: tú eras, en el versículo 12 de Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Bueno, fíjese, y aquí en Romanos 8:20 dice que la creación fue sujeta a vanidad o a mentira. ¿Qué quiere decir sujeta a vanidad o mentira?
Después que Adán pecó, o que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, de sus propios pensamientos, ego y voluntad, mente separada de la de Dios, él se dio cuenta que podía pensar sin Dios y hacer sus propios deseos y caminos. De allí partió el primer pensamiento o voluntad del maligno, de la maldad, incitado por la rebelión, ¿verdad?, creada cuando la serpiente, el animal más astuto, la bestia más astuta del campo, como lo dice Génesis muy claro, que la serpiente era el animal más astuto del campo del Edén. Eso es mentira, que era un ángel guardián, porque el único que se le dijo guarda el Edén y lábralo fue a Adán, quien era el rey del paraíso, que tenía la responsabilidad de labrarlo y guardarlo. Como administrador lo labraba, era el administrador, el que sostenía el Edén. Eso es lo que significa lábralo, administralo, gobiérnalo, es tuyo. Y como Dios era omnipotente y poderoso, él andaba en esos atributos en que fue creado, perfecto, la imagen perfecta de Dios. Y hasta que Adán se le ocurrió, por un pensamiento que no venía del gran yo soy de Dios, inmediatamente pensó separado de Dios por primera vez, y sus ojos, tanto de él y de su mujer, fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la tierra, después el castigo fue: te producirá cardos y espinos. Y vino todo el juicio de condenación. No es un juicio, porque no veamos los juicios de Dios como que el Dios es el malo, no, el castigador. No, es sencillamente de una verdad. Fue la consecuencia de salir del Edén. ¿Qué hay fuera del Edén? Cardos y espinos, muerte. Así de sencillo. Dios lo sabía. Dios más bien le previno. Dios no lo dijo de una forma para acusarlo en ningún momento, sino: no lo hagas, no vayas a salir, no te hagas como yo, sigue obediente. Bueno, todo eso lo sabemos, unos un poquito más profundo, otros un poco menos profundo. No vamos a hablar de eso. Si quieren saber de esto, tenemos en nuestra página web predicalasnaciones.org 3 estudios de la imagen de Dios que debes escuchar, meditar, para que entiendas el paraíso que está dentro de nosotros. Sé que será grato si lo buscas en espíritu y en verdad, entender el Edén que está dentro de tu corazón. Lo vas a entender claramente. Bueno, pero entonces vino que no por su propia voluntad, pues la creación fue sujeta a mentira, no porque Dios quiso sujetarla a mentira, ¿verdad?, sino que Adán se rebeló y por culpa de él cayó. Pero Dios, que todo lo sabe, tenía un propósito al probar al hombre en todo esto, a que conociese lo que es estar fuera de él, conociese las consecuencias de querer actuar en el bien y el mal, como si fuese Dios, en sus propios caminos o en su propia mente o voluntad. Y Dios la sujetó en esperanza. ¿Por qué? El versículo dice 21: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese lo que dice allí: libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, muchos pensarán que es la gloria de cuando por lo menos nuestro libertador Simón Bolívar venció en una batalla peleando contra los enemigos y
Entonces tiene gloria, la gloria de hombres de llamarse libertador, o otro prócer de otro país que libertó y trajo la independencia, o de Estados Unidos sobre la guerra mundial, venció a Hitler, y este tipo de cosas. Tenemos la gloria de ser vencimos, pero igual eres un muerto, igual sigues muriendo, no has vencido nada. Son glorias de hombres, glorias muertas. Eso es lo que llamamos glorias muertas o obras muertas. Adán está hecho de obras muertas ahorita. Todas nuestras obras son muertas. Tenemos que comer para poder vivir y sostenernos. Tenemos que no tenemos autoridad sobre la creación misma. Es una autoridad muerta por la fuerza de Adán, del sudor, del cansancio, del gemir. Los médicos lo que hacen es remendar el trapo viejo. El médico remienda el trapo viejo, el cuerpo de corrupción. Pero el versículo 21 dice que la creación va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios, la condición de hijos, como dice el versículo 23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo la esperaba en aquel entonces. Bueno, y toda la lucha del evangelio en aquellos tiempos era para alcanzar esa estatura del varón perfecto. O sea, la iglesia en aquellos tiempos y en este tiempo igualmente, pero de otra forma, porque gracias a nuestro Señor ya conocemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es la final trompeta que tiene voz de arcángel y trompeta de Dios. Trompeta de Dios porque es Dios mismo el que ejecuta este llamado desde los cielos, desde su estado de gloria, donde Él está. Dios no habita en templo de hombres, hechos de manos de hombres. Dios no habita en lo físico, el cuerpo físico. Dios lo llena todo en todo, lo dice Efesios. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y no solamente esa plenitud, fíjese. Vamos a buscar Efesios. Y sometió, dice Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si vemos el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales a la diestra del Dios Padre, sobre todo principado, autoridad, poder y dominio, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que Cristo ya es eso. Cristo es la plenitud de todo, del todo en todo. Es el Dios omnipotente. El Espíritu de Dios lo llena todo en cada uno de nosotros. Y es todo, además. Más allá de ser una plenitud, lo es el todo. Pero no vamos a hablar de eso, pero profundizar, pues. Pero estamos tirando sonidos de trompeta al respecto, para que con voz de arcángel y trompeta de Dios, o llamamiento de Dios, el pueblo de Dios escuche la palabra, porque por la palabra, por su palabra, el Espíritu, lo que es el Espíritu, porque la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. La palabra es el mismo Espíritu del Dios vivo. Y ahí dice muy claro que a la iglesia
la cual es su cuerpo glorificado. Su cuerpo, porque ahora Jesús ya no es ese humano tal como tú eres ahorita, que caminaba, tenía 2 pies, que comía pescado, etcétera, que estaba limitado en el tiempo y en el espacio aparentemente, porque no lo estuvo nunca, porque lo demostró cuando anduvo en la tierra, que no tenía limitaciones, porque se veía y andaba en ese cuerpo de gloria, porque Él siempre anduvo allí. Jesús y el Padre eran uno. ¿Qué quiere decir eso? Que Él y la plenitud de Dios eran lo mismo todo el tiempo, que Él es la sustancia de las cosas que se ven y las que no se ven, constituyéndose Señor de todas las cosas. Y justamente eso es de lo que está hablando Romanos 8, 19 al 23. En el versículo 22 dice: porque la creación misma va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime a una. Y vamos a leer en Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Queremos saber la voluntad de Dios, hermano. Usted quiere saber la voluntad de Dios, yo también. Conocerla, ¿verdad? Y después serla. Hay que conocerla para después serla, vivirla y expresarla. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito o buena voluntad, como dice aquí, que la sujetó a esperanza en Romanos, que la sujetó no por su propia voluntad, sino por causa de Adán, pero la sujetó a causa y la sujetó a esperanza, en esperanza de que de una vez la creación se hizo presa en corrupción, también iba a ser libertada a ese mismo estado de gloria, la gloria del Espíritu, cuando todo era espiritual, glorificado, transformado espiritual. Esa es la esencia real, verdadera, de todas las cosas que ves a tu alrededor, y así debieran ser y son realmente, porque son eternas. Donde está el Padre es una gloria eterna que nunca deja de ser, que es la gloria espiritual del Padre. Su voluntad se llama el todo en todos. Su voluntad no está en la ley de Moisés dividida en 10 mandamientos, sino que es un mandamiento, todo. Dios es todo, omnipotente. Eso es lo que significa omnipotente, omnipresente, el todo en todo. Ya vamos a verlo eso en Colosenses. El todo en todo. Eso está en 1 Corintios 15. Pero dice, dándonos a conocer el misterio, Efesios 1:9, de su voluntad, el misterio, porque estaba escondido hasta el día que nos empezamos a hablar. Es por eso que se tocará la trompeta con voz de arcángel. Voz de arcángel significa llamamiento angelical. La iglesia debe trascender de un plano mortal, humano, a andar en las glorias de inmortalidad. La inmortalidad tiene que ver con transfiguración,
glorificación y seres, lo que llamamos angelicales. ¿Qué es un ser angelical? Un ser corporal, tiene cuerpo, espiritual, angelical. ¿Cómo cree usted que son los que han muerto en Cristo o en el Señor? Los que han partido. Lo que llaman erróneamente los muertos, siendo los vivos, porque ya ellos murieron. Nosotros somos los muertos, los que estamos aquí todavía sin conocer esa gloria aún o experimentalmente andar en ella. Y eso es lo que se llama la glorificación del cuerpo. Como dice la Escritura en el versículo 23 de Romanos 8:23, y no solo ella, la creación, aguarda esa liberación de la corrupción o de la muerte, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu dentro de nosotros, las primicias del Espíritu, los primeros frutos de resurrección. Por eso tienes el Espíritu Santo, tú eres parte de las primicias. Los que nacieron de nuevo y tienen el Espíritu Santo y fueron sellados con ellos, somos las primicias, los primeros frutos de esta creación en resurrección, o llamados a resurrección. De las primicias del Espíritu, los primeros frutos. Gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción o la redención de nuestro cuerpo. La redención es la liberación del cuerpo, la liberación de esclavitud, de pecado y de muerte, de aprisionamiento en cárcel de pecado, de haber salido del Edén y materializarte en un cuerpo de carne que se transformó como consecuencia de salir del Edén. Nuestros padres primeros salieron de la gloria de plenitud del Espíritu, de la total transformación donde está Cristo ahorita mismo, que no lo puedes ver porque lo llena todo en todo y está en todo. Cristo no tiene que caminar, hermano. Cristo está ahorita en la China y está aquí en Venezuela y está debajo de la tierra y está más allá del universo, llenándolo todo. Pero eso es nada más ser posible por el Espíritu Santo. Si naciste de Él, estás con Él, en Él, dentro de Él. Por eso dice la Escritura, la esperanza que en vosotros ha de manifestarse. El versículo 23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos de la redención de nuestro cuerpo. Pues tengo por cierto, el versículo 18 de Romanos 8:18. Leámoslo un momentico para que vea. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, dentro de usted, ha de manifestarse. Eso, hermano, que está allí, es la venida y la manifestación del Cristo glorioso de la gloria en usted como tu propia vida. Pues la palabra, el secreto, el gran secreto de salvación es que seremos salvos por su vida, no por la de usted, sino la de Él, porque Él es el que está glorificado en los cielos, llenándolo todo en todo, y Él es nuestra vida. Y si Él es nuestra vida, estás Él eres tú. Así de fácil. Él ahora eres tú mismo. Esto es tremendo, hermano. Ese es el despertar de resurrección. Pero esperamos que realmente tengas oídos para oír lo que te dice esta trompeta con voz de arcángel y trompeta de Dios, porque es Dios quien te la dice, porque es Dios hablándose a sí mismo en ti, porque es Dios llenándolo todo en ti, porque Dios y tú son lo mismo en Él mismo, por su Espíritu.
Y tú y Él son lo mismo. Yo y el Padre somos uno. Tú y el Padre son uno. Somos uno, todos. Allí no queda nadie afuera, hermano. En la Nueva Jerusalén. Esa es la gloria de la Nueva Jerusalén. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que es la iglesia. ¿Tú no eres la iglesia? Eres esa plenitud. Entonces pasar de un estado de muerte limitado al estado ilimitado de gloria, donde está el Padre y el Hijo, donde habitan por los siglos de los siglos, o habitamos, porque somos en Él y Él, por su vida, y Él es el fruto. Él es el fruto maduro. Él es el que lo llena todo. Tú nunca lo vas a llenar todo afuera, en el hombre caído, que no existe para Dios, ni para mí en este momento. Yo no te conozco como hombre caído. Tú no te debes conocer como hombre caído, porque no lo eres. Eso fue un engaño del diablo. Ese es el engaño de las naciones, que te mantienen velado para que no sepas quién eres, quién somos en Cristo. Y todo el mundo quiere matar a Cristo, crucificarlo, llevarlo a la cruz, matarlo, para que no se resplandezca la gloria de Cristo en nosotros, para que no se hable, pues se acabaría la muerte en la tierra. Ese es el Evangelio eterno. Esa es la predicación del Evangelio eterno, las trompetas celestiales sonando día y noche, por medio de hijos de Dios que hablan desde la estatura del varón perfecto, que es Él mismo, su Hijo, el Hijo amado, Jesucristo, en quien tenemos redención por su gracia, en quien tenemos redención por su gracia, por puro afecto de su propia voluntad, que en sí, en su beneplácito, aquí está la confirmación de todo, y es donde vamos a dejar este estudio por ahora. Efesios, como estábamos leyendo, que en la dispensación de los tiempos, según su beneplácito, se propuso en sí mismo, dándonos a conocer el misterio, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjese, reunir todas las cosas en Cristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito de quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es lo que quiere decir que la creación fue sujeta a voluntad, sí, no por su propia voluntad, pero sí por causa del que la sujetó a esperanza. Porque esta verdad, al manifestarse en el hombre, se hace tal como Él es, por Él mismo. Cristo nos hizo así, a su estatura, de fe en el uno del Espíritu, en el Espíritu. La fe la da el mismo Espíritu. Claro que en la carne nada de estas cosas existen. En la carne existe tu mundo. En la carne existe el mundo. Lo que fuiste formado desde que saliste del vientre de tu madre. Fuiste formado a ver en un cuerpo que no ve estas cosas porque no tiene el espíritu ni la conciencia del espíritu o el despertar a estas cosas, y estás en un cuerpo que se ha sometido por su propia naturaleza a solo conocer lo que está afuera de esta gloria que estamos conversando, de la gloria del Espíritu del Dios viviente, su gloria. Pero estamos hablando de su gloria, no de gloria de hombres,
sino de inmortalidad, porque Él es la inmortalidad. No hay otra inmortalidad, no la vas a encontrar en otra parte, sino en tu propio espíritu, tu propia alma, a medida que ella come y bebe del Cristo viviente que mora en tu corazón, de Él mismo, no fuera de ti, sino en, pues es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O Colosenses, vamos a Colosenses rapidito. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, fíjate, volvemos a hablar de la gloria, de este misterio que estaba oculto entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Ves? Queremos resucitar, Él es la esperanza de gloria, Él ya lo es, no es mañana, hermano, siempre lo ha sido, porque Él vive por los siglos de los siglos. Siempre lo ha sido, siempre ha sido. Somos nosotros los que nos perdimos en nuestra mente, en nuestra alma, que nació de padre y madre y se adaptó a lo físico, a lo que vemos con nuestros ojos, a lo que palpamos con nuestras manos, desde afuera de esa plenitud que lo llena todo en todo, que es el Espíritu Santo en ti. El Espíritu es eso. Y tú eres la carne ahorita, viendo estas cosas para santificarse conforme a ellas, adaptarse a la imagen de Dios mismo, que es Espíritu, por medio de esta palabra o de la palabra vivificada, que revela el rostro invisible del Dios omnipotente, que se ve por el Espíritu nada más. Ha de discernirse, verse, tocarse espiritualmente por el Espíritu Santo dado a nosotros. Para eso Dios nos dio de su vida, su misma vida, a través del Espíritu Santo. Bueno, hermano, lo que quiero decir, esta bendición, como dice Colosenses 3, aquí donde lo quiero leer, 11. Claro, lo puedes leer desde el versículo 5 al 11, pero hace morir lo terrenal, fornicación, todo eso, ok, pero dice, no os mintáis en el versículo 9, los unos a los otros, habiéndote despojado del viejo hombre con tus hechos en la cruz. Para eso están los otros estudios, ¿verdad? De habéis muerto, o no más yo, más Cristo. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno es andar viviendo todo el tiempo en la plenitud en que Cristo vivió, que es la del Padre y la del Hijo, la tuya. Vestidos pues como escogidos, dice el versículo 12, pero el 11 dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, ya no hay, dentro de esa gloria, no hablamos de hombres, no hablamos de varón, de mujer, como lo dice Gálatas también, pues todos sois uno en Cristo Jesús. No hablamos de esclavo ni libre, porque tanto el esclavo y el libre en este orden de la mente de Cristo somos uno. Y ya no hay diferencia de cuerpos caídos, andamos en el cuerpo glorificado, en esa plenitud del todo en todo, que es la plenitud de Cristo mismo, su herencia, nuestra herencia. Bueno, hermanos, los voy a dejar por esta noche. Espero que esta palabra les haya servido de algo. Y bueno, seguiremos mandando otros mensajes a medida como el Señor nos los dé. Pueden entrar a nuestra página www.predicalasnaciones.org, o por Facebook o por
las redes sociales en que estamos conectados y en otros medios, pues, donde ustedes nos vean. Nos iremos comunicando. Puede localizarnos, contactarnos desde Facebook en predicarlasnaciones.org. Busque nuestra página predicarlasnaciones.org. Si te ha gustado este mensaje, compártelo entre tus amigos y conocidos para que también ellos sean bendecidos por él. Dios te bendiga. Muchas veces no entendemos la mente de Dios y su amor perfecto, que es un amor de Dios, el cual no es humano. Así como cuando el Señor le dijo al hombre rico que estaba por enterrar a su padre que acaba de fallecer, le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos y sígueme. Pareciera que el Señor no tenía sentimientos por la tristeza de ese hombre, porque iba a enterrar a su padre muerto, pero él le dijo que deja que los muertos entierren a sus muertos. Así nos ve el Señor Jesucristo a todos los hombres nacidos de mujer. Somos muertos. Para Él somos muertos. ¿Por qué? Porque nacimos arrojados de su naturaleza, la cual es eterna. Lo eterno denota lo que es vida. Si vida no es eterna, entonces no es vida.